peloteras! Hola, hola, peloteros. El parón de selecciones llegó, pero la llave inglesa no descansa. Hoy tenemos muchos temas como siempre. Como últimamente no los hemos preparado demasiado, pero sí que sabemos los dos de qué queremos hablar y por tanto lo vamos a compartir con todos vosotros. Un tema central en este programa va a ser el más rápido del oeste. ¿Quién es el equipo más rápido del oeste y por qué? El Brentford. El Brentford, cada partido que pasa, marca gol en el minuto 1 o en el minuto como tarde 2. El otro día ya marcaron en el 2 y fue un auténtico fracaso, pese a que fue el único partido que ganaron. Pero desde el anterior parón hasta este, siempre han marcado en el minuto 1 y una vez en el minuto 2. Además, la situación del Manchester United con Ten Hag, que como Morata a veces se va y a veces se queda, o a veces lo echan, a veces lo mantienen, ya veremos si sigue. Tenemos más actualidad de la selección inglesa, que va a jugar contra Grecia, el futuro de Guardiola, quizás ligado a la salida de Chiqui Begiristain, y una noticia trágica como la muerte de un jugador al que yo conocía antes de hacer la llave inglesa, de George Baldock, que formaba parte de un mítico Sheffield United de Chris Wilder, que era un equipo de película, como el apellido de su autor. De todo ello y de muchísimo más hablamos ya con Paul Sin. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, que el Brentford, el gol del vestuario, pues eso sí que es verdad, ¿no? Con el Brentford y lo ha hecho en muchos partidos. Lo ha hecho en el Etihad, lo ha hecho en el Tottenham Hotspur Stadium. También lo ha hecho en dos partidos en casa contra el West Ham y el Wolves. Y si quieres, lo ha hecho dos veces contra el Wolves, porque en uno de los goles, también después del gol del Wolves, pues también volvió a marcar desde el saque inicial. Así que esto no es casualidad, ¿no? Cuatro partidos seguidos marcando en el minuto 2 o antes. Y también, pues ese gol también después se demuestra que contra el Brentford tienes que estar atento desde el primer minuto, o si no, pues ya tienes desventaja en el marcador antes de empezar o antes del minuto 2. Que cuatro veces ocurriendo lo mismo ya son muchas. Los rivales saldrán prevenidos. Después de lo que le pasó al City, lo que le pasó al Tottenham, por mucho que al final acabaran remontando City y Tottenham, y con todo y con eso sigue pasando. Tenemos, vamos a ir desglosando los goles, porque yo creo que esto es maravilloso y que la gente no lo sabe. Es como lo de, tú eres consciente, Paul, creo que no, no lo hemos comentado tampoco fuera de antena, lo de Maldini Cacurri, aquí creó tendencia. Aquí lo vieron, pues lo de siempre, 60 o 70 magníficos espectadores. Pero luego el fin de semana siguiente, en tiempo de juego, empezaron a echarse unas risas con Maldini Curry. O sea, aquí creamos tendencia. Y lo del Brentford, ya verás como más pronto que tarde la gente lo empieza a decir, ah, has visto al Brentford, que marca siempre en el minuto 1 de partido. Ya, pero aquí, fenómenos, aquí donde primero lo descubrimos el pastel fue en la llave inglesa. En lo de Maldini Curry sucedió tal que así, tal como te lo cuento. Sí, 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 pues está claro, ¿no? Que la gente escucha de muchos programas o de otros, muchos radios o medios de comunicación y luego pues saca lo mejor, ¿no? Para su contenido. Y eso sí, si estamos diciendo lo mismo, nosotros nos están copiando o que creamos buen contenido y ellos también quieren usarlo. Así que de las dos formas pues salimos ganando, ¿no? Y Creamos eso tendencia. es algo positivo. Pero es verdad que lo del Brentford, pues es increíble. Thomas Frank ha dicho que nosotros vamos desde el primer minuto a intentar jugar, ¿no? Desde el primer minuto, que está claro. Pero lo que he notado en los cuatro goles, o en los cinco goles, es que es ganar presión alta para ganar la posición, por ejemplo, contra el Tottenham, y muchas veces ha atacado la banda izquierda de la defensa, y luego pues muchas veces ha habido un centro desde la izquierda de la defensa al otro palo, y luego ha habido el gol. Pero está claro que el Brentford pues entra con ese hambre, ¿no? En todos los partidos, o en los últimos cuatro partidos desde el primer minuto, y pues eso es lo que tienes que hacer si como que marcar un gol, pues cambia totalmente el partido y arruina los planes del entrenador rival. Sí, en este caso no los ha arruinado mucho, porque el balance de puntos es de 4 de 12 en esos partidos, pero claro, hay que tener en cuenta que dos de esos goles son contra City y Tottenham. Pero lo que sí me estás contando, Paul, es que hay un plan, o sea que, claro, para que esto suceda tantas veces, las casualidades ya no existen. Hay un plan del Brentford, hay determinadas jugadas que ellos tienen estudiadas y que supongo que también serán reforzadas por el hecho de que salga bien.
Entonces, cuando sale bien algo, le tienes más fe y el otro equipo es como que se asusta un poco más. Pero tienen ellos como una especie de librillo, ¿no? Para diseñar un par de jugadas o tres que dan resultado y que se pueden poner en práctica de manera muy directa y muy rápida en los partidos. Sí, es lo que dijo Frank, que intentar conseguir que el balón esté más cerca de la portería rival lo antes posible, pues se puede poner un balón largo a la otra área. Y luego, pues intentar conseguir posesión del rival en caso de no tener la pelota. Y luego, pues atacar esa banda izquierda, porque la banda izquierda, pues eso es lo que los rivales tienen que mirar, porque es la banda izquierda del rival ha recibido muchos ataques por ahí y luego pues el centro al otro palo, pero eso es al segundo palo, pero eso es lo que hay que intentar mirar como entrenador y seguro que los equipos ahora pues van a mirar eso de la banda izquierda y que va a tener que empezar, porque muchas veces los equipos los 5 primeros minutos pues quieren empezar a ver qué tal el partido y empezar lento y mirar todo, ¿no? Porque mirar todo el plan del otro equipo y medir bien al rival, pues no es lo que quiere hacer el Brentford. El Brentford cree que si puede marcar gol, pues puede arruinar el plan igualmente. Lo que pasa es que contra el sitio de Tottenham, pues tiene un plan alternativo. Y muchas veces, pues eso de marcar demasiado temprano contra un grande, pues eso sin duda contra el City fue el caso, ¿no? Que marcó demasiado temprano y eso ya, pues lo mejor es marcar justo al final, pero cuando juegas contra un grande, pues siempre quieres marcar, ¿no? En todos los partidos, pero creo que también después del Wolves, ¿no? El tercer gol del Brentford viene justo después de un gol del Wolves, pues también es lo mismo. O sea, esto ya es, yo creo que también los otros equipos, pues no están aprendiendo, ¿no? De los errores de los rivales, porque para que pase 5 veces, cuatro o dos o cinco, pues 5 veces pues es algo preocupante para los equipos rivales. Yo solo he contado los cuatro de goles del primer minuto, pero es totalmente cierto lo que dices. Solo he contado los tres goles del minuto uno y el gol del minuto dos, para ser exacto. Pero contra el Wolves, los Wolves, que claro, son la peor defensa del campeonato, ahí con el Southampton, contra los Wolves ocurrió también en el 3-2 un partido que fue de auténtica locura. Fue 5-3 hasta el punto de que después del 1-0 también el Brentford sufrió de su propia medicina, porque el 1-1 llega muy rápido también de Mateus Cuña. Entre el minuto 2 y el minuto 4 ya van 1-1 en ese partido. O sea, el Brentford tampoco es que defienda muy bien, pero sí que he observado estas dos dinámicas que me comentas. Es decir, lo de la banda izquierda del rival y lo del remate de cabeza. Es verdad que han tenido la ventaja de que en 3 de esos 4 partidos el saque inicial, el saque de centro, lo han ejecutado ellos, el Brentford, el equipo de Thomas Frank, un entrenador danés que, por cierto, es muy interesante. Guardiola dijo que acabaría en un grande de Europa seguro, después de que le marcara él en el primer minuto. Y hay dos patrones de conducta muy claros por lo siguiente, porque 2 goles son de cabeza, uno es de Wissa y otro es de Collins, el último, el del astronauta contra el Wolves, y hay otros 2 goles que son de un señor que merece muchas más portadas de las que tiene, un señor llamado Brian Mbeumo. Este jugador, yo he de confesarte además que di en la diana con él, Paul, porque ya la temporada pasada lo había observado que era muy bueno y esta temporada lleva 6 goles en 7 partidos y yo lo fiché justo el día antes de que metiera el primero de sus 2 goles en el primer minuto contra el Tottenham Hotspur. Yo después del partido del City dije, cuidado con el Brentford, que es muy buen equipo, que puede ser una de las sensaciones, y cuidado con este jugador. Pensé en fichar a Fabio Carvalho, siempre lo he tenido en el radar, alguna vez lo hemos comentado, en la segunda Copa Inglesa ha destacado, pero al final digo, voy a lo seguro, voy a fichar a Brian Mbeumo. Y Brian Mbeumo en Fantasy, en los 2 primeros partidos en los que lo he tenido, me ha dado puntos en el primer minuto. Ya me he quedado tranquilo con él en el primer minuto, pero no es solo la anécdota del primer minuto y la anécdota de que me dé puntos a mí, sino que es un jugador clave en el equipo para hacer olvidar a Ivan Toney. Tiene solo 25 años y no creo que le quede mucho tiempo en Brentford, por mucho que los equipos vendan muy caro siempre en la Premier League. Pero este jugador me parece diferencial y encima está sirviendo para exponer la realidad de los pistoleros más rápidos del oeste. Y creo que hay dos cosas que mencionar. Uno es que el Brentford que hemos visto, que es un equipo goleador y también encaja goles, pues obviamente si tienes un jugador como Mbeumo, pues va a poder
tener más oportunidades para marcar gol, ¿no? Eso es uno. Y luego, pues también que esto no es de cosa de una temporada, ¿no? Que eso yo lo recuerdo en Bournemouth también en la Championship, haciendo lo mismo en 2019-2020, marcó 16 goles, también ganó el premio para jugador del año de la FL en 2021 en la siguiente temporada. Es que fue un jugador muy clave para Brentford en el ascenso a la Premier League. Es un jugador crucial. Es verdad que como juega en el Brentford y además pues juega en una ciudad donde hay varios equipos superiores al Brentford, pues está claro, ¿no? Que no recibe tanta atención mediática, pero es un jugador crucial para el Brentford y ha ayudado a que el Brentford no sufra, ¿no? En las temporadas cuando está en la Premier League, que no ha habido ninguna temporada con sufrimiento, ¿no? Posible descenso. Siempre ha estado muy cómodo ahí en media tabla del Brentford y para mí, pues, tiene mucho mérito. Sí, es el nuevo, en ese sentido es el nuevo Crystal Palace, que leía un dato de que llevaba no sé cuántas temporadas seguidas entre 40 y 50 puntos. Esta ya tienen que empezar a espabilar pronto porque no han ganado todavía. Y eso que dijimos que era de los equipos de abajo el mejor. Pero en el caso del Brentford y de Beumo es muy sorprendente porque yo me miré ayer la trayectoria para preparar esto porque es lo que más he hecho respecto a este programa, mirarme cositas del Brentford porque me motivaba en especial el tema. Y lo de Brian Beumo, sin estar en el radar de grandes clubes y que lleve ahí desde 2019, es que a mí me parece brutal. O sea, lo ficharon con 20 años del Troyes en una red de captación similar a la del Brighton, que también funciona mucho por Big Data, por estadística. El Brentford hay que decir que es de Londres, que lo has dejado caer, pero quizá haya gente que no sepa que es de Londres. Lo fichan a Mbeumo en 2019, ascienden con él y yo creo que también el factor Ivan Toney lo tenía en un segundo plano, porque el personal seguramente se quedara con que el bueno, el goleador, el alfa y omega del equipo era Toney. Ahora ha salido a los petrodólares Ivan Toney y sigue este hombre en Beumo echándose al equipo a la espalda y no se nota, ¿eh? De momento no se nota para nada y ya son muchos partidos en los que estuvo sancionado Toney por apuestas la temporada pasada y no se nota que falta. De hecho, es un poco, me recuerda, lo estoy pensando sobre la marcha, un poco como lo de Benzema, lo de Mbeumo, en el sentido de que cuando estaba Cristiano había gente que le daba valor y los que seguíais la Championship, pues seguro que le dabais valor a Mbeumo, pero cuando se fue Cristiano es cuando se destapó en cifras este Benzema. Pues cuando se fue Tony es cuando se ha destapado en cifras Brian Mbeumo, demostrando que había mucho más futbolista y que no solo era un secundario de lujo. Sí, y creo que es una buena comparación, porque voy a reconocer cuando digo cosas también que en mi opinión siempre veía a Benzema como el jugador débil de los tres, ¿no? Cuando estaba el BBC, pues siempre veía a Benzema como un jugador que desaprovechaba muchísimas ocasiones, que para mí siempre pues no lo valoraba tanto, pero es verdad lo que dijiste, ¿no? Que con la salida de Cristiano pues Benzema acabó siendo el jugador más importante del Madrid y se convirtió indudablemente en una leyenda del Real Madrid. Y para mí, pues es lo mismo que después de varios años criticando, ¿no? A Benzema, pues al final, pues el tiempo le dio la razón y sí que tuvo muchísima capacidad y fue un jugador más que capaz de jugar en un equipo como el Real Madrid. Eh, Eso es una de las cosas que pero a veces hay jugadores que no juegan tan bien o no destacan cuando están en segundo plano, ¿no? Porque hay otro jugador más importante o ahí marcando los goles y no tienen tanta oportunidad. Y creo que es lo mismo, como has dicho. Pues esto es lo que ocurre con el Brentford, con el equipo de Thomas Frank. Mira, no me he mirado contra quién juega próximamente, lo estoy haciendo ahora mismo, el Brentford, pero habrá que tener mucho cuidado y mucha atención con este equipo y sobre todo la defensa rival. A ver, ya tenemos un aliciente para cuando vuelva a la Premier League, no solo si el Liverpool sigue líder, que ahora le vienen las curvas, si el City y el Arsenal siguen ahí en su duelo a cara de perro, sino también lo del Brentford. A ver si vuelve a marcar en el primer minuto, porque yo pensé en plantearte este tema la semana pasada, pero ya dije,
La semana pasada teníamos contenido suficiente con la Champions y te lo he planteado esta y el Brentford respondió a mis expectativas, volvió a marcar pronto. Así que es un equipo que hace las cosas muy bien, como se le pide en la llave inglesa. Sí, además, pues va a un campo, a un equipo donde tiene problemas, ¿no? Posibles con el entrenador, ¿no? Como Eric Ten Hag. Ahí si marca también en el Es primer verdad. minuto en Old Trafford, pues eso será muy interesante, ¿no? Contra el Manchester United. Y eso no sería ninguna sorpresa si lo hiciera, porque el Manchester United, cuando ha jugado en casa contra equipos de la parte de baja de la tabla, creo que incluso también contra el propio Brentford, pues ha encajado uno o dos goles al principio. Y luego, pues creo que McTominay salvó al Manchester United la temporada pasada con dos goles. Pero es verdad que McTominay ya no está, ¿no? Pero Brentford, pues marcó esos goles y eso el Manchester United tiene que estar atento y porque cuando juega en casa contra los equipos de parte baja de la tabla, muchas veces gana, pues lo hace sufriendo. Sí, estoy viendo. Mira, el año pasado Brentford-Manchester United empataron a uno en el campo del Brentford con los dos goles en tiempo añadido. Y el partido que dices, que fue el pasado mes de septiembre de 2023, McTominay marcó en el 93 y en el 97 había marcado Jensen en el minuto 26. O sea que hay precedentes en los que hay goles agonísticos, goles muy al final del Manchester United para resolver la papeleta, pero también del Brentford. Es un partido que habrá que seguir, habrá que estar pendiente, como habrá que estar pendiente del Manchester United de Ten Hag, porque Ten Hag seguirá siendo el entrenador para el próximo sábado. Se supone que sí, ¿no? Ya estamos a jueves cuando Sí, grabamos esto sí, y no hay sí, noticias. dicen que va a seguir, que tiene el apoyo del club. Y también para terminar con lo del Brentford, es curioso que los cuatro partidos han sido partidos al sábado a las 3 de la tarde que aquí no se emiten en la televisión en Cierto, Inglaterra y el cierto. Manchester United Brentford también es un partido al sábado a las 3 de la tarde. Así que a lo mejor es una cosa que solo pasa cuando juega, cuando no se emite en la televisión inglesa, cuando se juega un sábado a las 3 de la tarde. Pero sí que los dos próximos partidos contra el Manchester United y el Ipswich también se juegan a ese horario. Pero sí que el Manchester United, que es un partido muy importante, ¿no? Contra el Brentford, después también de lo que ha pasado en la Europa League, contra el Twente y contra el Oporto, y luego pues la derrota contra el Tottenham. Creo que es crucial este partido contra el Brentford, porque va a aumentar la presión sobre Ten Hag. De momento tiene el apoyo de la directiva, pero eso le va a terminar a acabar agotando la paciencia de todo el mundo si no consigue los resultados. Sí, porque ya suena Van Nistelrooy, que está en el cuerpo técnico, porque ya suena Thomas Tuchel. El problema para el Manchester United, entre comillas, es que están en medio del proceso de si lo destituyen o lo mantienen durante mucho tiempo porque empatan. No, ni ganan ni pierden. Me dijiste tú el otro día. Necesita el Manchester United dos empates como mínimo en Oporto y en el campo del Aston Villa para mantener a Ten Hag. Y yo te comentaba, ya, pero es que con dos empates no sales de pobre y las dudas siguen estando. Y hemos tenido razón los dos, es decir, con dos empates se ha mantenido el entrenador, pero con dos empates sigue habiendo muchísima incertidumbre, porque el primero de ellos fue dejándose remontar momentáneamente un 0-2 del Oporto, que acabó empatando a 3 el United con un jugador menos por la expulsión de Bruno Fernández, la segunda consecutiva, pero Samu Morodion por el camino metió dos y pudo marcar alguno más. Ya digo, empezó ganando el United 0-2, luego fue 3-2 perdiendo, empató con 10 Maguire y en el último partido 0-0 con el Aston Villa. No le he echado un vistazo, la verdad, pero sé que fue un partido con pocas oportunidades y bueno, bastante conformistas los equipos en cierto modo en ese 0-0 del Vila, que está compaginando también Liga y Champions habitualmente y venía de ganar al Bayern de Múnich. Dos empates pues, que mantienen al United como el equipo del Manchester United que peor ha empezado la Premier League. O sea, es el peor Manchester United de la era Premier League y el segundo peor también era de Ten Hag, con lo cual ya son reincidentes y ya están teniendo mucha más paciencia de la que suele tener un equipo grande. Sí, y creo que es una cosa común que ha pasado en Manchester United, que ha tenido muy complicado tener estabilidad con los entrenadores. Pero creo que el problema es lo que hemos dicho, la falta de regularidad en los partidos. Porque sí que lo que sí donde hay regularidad es que cuando tiene una ventaja de dos goles en un partido en Europa, pues suele perder la ventaja. Ya pasó en el Porto, pasó en Copenhague, pasó también en Estambul contra el
Galatasaray y también en casa contra Galatasaray ganaba 2-1 y perdió 2-3. Es que esas son cosas que no pueden suceder. Normalmente el Manchester United lo asocias con hacer lo contrario, ¿no? De remontar desventajas de 2 goles o de un gol, como esa famosa final de Champions contra el Bayern de Múnich con 2 goles al final. Pero esto ya, para Manchester United el problema es que está pasando lo contrario. Está teniendo ventajas y luego pues otros equipos están haciendo al United lo que el United hizo durante varios años o durante muchísimos años. Y ya cada vez tiene menos alma, es menos reconocible el United. Sí que a veces consigue remontadas in extremis. El año pasado con McTominay, como acabamos de comentar, pues lo hizo en alguna ocasión. Sí que tiene profundidad de banquillo como para resolver algún partido al final. En alguna ocasión sucede, pero ya no es ese United ni muchísimo menos, que era temible. El Fergie Time es que llegó a propiciar una denominación. El Fergie Time, que era el periodo de los partidos muy al final en el que el equipo de Ferguson, de ahí lo de Fergie, ganaba. Ganaba cuando el rival quizás había sido superior. O sea, son como los minutos Real Madrid, que a partir del minuto 85 en la Champions, pues suele haber problemas para el equipo oponente si no va ganando por 3 o 4 goles. Pues eso solía pasar con el United. Ahora no ocurre y lo de Ten Hag no sé hasta cuándo se va a sostener. La verdad es que estos parones son tentadores para cambiar de entrenador, como se pudo ver en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas. De momento es sorprendente que no haya caído más en las grandes ligas, ¿no? En España e Inglaterra. Inglaterra, bueno, las 2 últimas temporadas hay un poquito más de paciencia. Hubo un año de estos que cayeron como chinches, pero últimamente como que hay más paciencia y todavía está por ver quién es el primero que cae. Sí, creo que el tema es que cuando destituyes al entrenador, no puedes esperar resultados así en un momento y a veces el cambio es para peor, ¿no? Mm. Eso ya siempre lo uso el caso del Birmingham City, ¿no? Que hablan de posiblemente la peor destitución de la historia del fútbol, echando a John Eustace cuando iba en sexta posición, que parecía más una destitución típica de la Almería, ¿no? De hace unos años cuando echaba el entrenador en segunda o tercera posición en la tabla. Pero esto ya, y al final pues acabó descendiendo el Birmingham. Y estos son cosas que, es verdad que las cosas pueden no ir bien, pero lo desconocido, pues a lo mejor es peor, ¿no? Mejor saber lo que tienes, ¿no? Y hacer, así también conoce a la plantilla y también esa mentalidad de si nos has metido en esta situación, pues tú también puedes sacarnos de ella, ¿no? Si alguien nuevo viene, pues necesita tiempo para implementar su filosofía y sus ideas y conocer bien a los jugadores. Y eso no es fácil, eso requiere tiempo. Y en la Premier League no tienes tiempo. Al final, los proyectos tienen una continuidad escasa si no hay estabilidad. Y la estabilidad empieza por el entrenador, pero encontrar al entrenador ideal no es sencillo. Y entonces a veces se producen muchos cambios. A ver, porque en la Premier League ya ha estado en la cuerda floja Lopetegui. Hay muchos equipos que no han ganado. El Lopetegui sí que ganó ya el otro día su segundo partido. El Ipswich Town, pues ya el otro día lo dejamos bendecido, que cayó por goleada. El Southampton no gana. El Crystal Palace tampoco. Dijo el entrenador del Crystal Palace que le preocupaba más las elecciones de Austria. Oliver Glasner dijo que el populismo de extrema derecha le preocupaba más que la confianza de su equipo. Bueno, pues su equipo ahí sigue con muchos problemas en la Premier League, perdiendo por la mínima muchas veces contra el Liverpool, por ejemplo, pero perdiendo. El caso es que el United tiene problemas muy serios en el banquillo y en todos los órdenes. A más equipos que no quieren tener problemas, pues son, por ejemplo, el Manchester City. El Manchester City anunció ya a Begiristain que se iría a final de temporada, que es la sombra de Guardiola, el arquitecto en la sombra del equipo, el que construye un club cada vez más poderoso en los últimos años, y se va a ir. Y también eso aumenta las dudas sobre si va a seguir Guardiola o no va a seguir a final de temporada. Hay mucha sensación de que este es el gran curso en el que puede ser ya el último curso de Guardiola.
pero eso no se ha confirmado ni mucho menos y no sabemos de qué manera se consumará, si es que se consuma. Pero lo de Chiqui Begiristain, desde luego, no ayuda a que siga y podría ser, pues mira, hilándolo, como lo de Jürgen Klopp. Podría en 2 años seguidos la Premier League perder a quizás sus dos entrenadores más carismáticos, a Klopp y a Guardiola. Un Klopp que ahora está de actualidad porque asume un puesto de responsabilidad en el grupo Red Bull, que le da alas para tener más energía que había perdido. Y Klopp ahora está de Sí, jefe de Red Bull. sí, sí, sin duda. Y creo que al menos no tiene la responsabilidad de entrenar un club, ¿no? Que obviamente es muchísima más responsabilidad y también tienes la presión del día a día en entrenar un club. Respecto a Guardiola, no sé si se va a ir a finales de esta temporada, pero creo que no le queda mucho porque creo que ha cumplido y ha conseguido todo con el Manchester City y seguramente pues que era o un descanso o un nuevo reto, ¿no? Porque creo que la asignatura pendiente del Manchester City de Guardiola era ganar la Champions, ¿no? Eso es lo que quería hacer, ganar la Champions. Y creo que si no hubiera ganado la Champions contra el Inter, entonces sí que creo que el Guardiola se habría quedado, porque Guardiola es un ganador, quiere ganar y no se rinde. Pero ahora, pues, ahora que ha ganado la Champions y ha ganado todos los trofeos. Ahora, pues yo creo que le faltan cosas por lograr, ¿no? En el Manchester City. Y pues yo creo que puede tener otra oportunidad para hacer otra cosa. Y como dices, con la salida de Bergstein, pues es lo mismo, ¿no? Que es eso, que creo que ahora pues tiene que buscar otra oportunidad. Además, si se está en el último año de contrato, a lo mejor lo puede conseguir un año más. Es lo que piensa el City, que puede conseguir un año más, pero creo que más de un año y medio. Pues yo no creo, me sorprendería verlo entrenar al City en 2026, pero ya veremos. Ujú. O sea que parece que tiene fecha de caducidad o un máximo, un plazo máximo al que llegará Guardiola como entrenador del Manchester City. Por cierto, el Manchester City tampoco me quiero yo detener mucho porque es un poco aburrido de explicar, pero el Manchester City ha ganado una batalla legal esta semana con respecto a los temas de patrocinios de la Premier League, ¿no? Sí, sí, ha ganado un tema, pero también la Premier League también dice que ha conseguido victoria. Obviamente es un terreno un poco complicado y largo, pero Sí. las dos partes dicen que han ganado. Así que ha habido un mensaje de la hay una reunión de crisis entre los clubes, creo que el próximo jueves. Y la Premier League mandó un mensaje a los clubes diciendo que nosotros hemos ganado, tenemos eso, y el City pues ha dicho a los otros clubes que eso lo que ha dicho la Premier League es mentira, eso es falso, así que hay un tipo de guerra civil entre los clubes y entre el City y la Premier League para decidir qué va a pasar, porque está claro que esto ha creado un agujero y división entre la liga y los clubes y entre el City. El City no es un club cualquiera, ¿no? Es uno de los equipos más importantes del país. Y está claro que la Premier League tiene muchas cosas que hacer. De hecho, el jefe de la Premier League iba a jugar al golf con gente importante de las televisiones de Sky Sports y de NBC en Estados Unidos y tuvo que cancelar su visita a jugar al golf porque quería resolver esta situación con los clubes. Así que fue Scudamore, uno de el ex, ¿no? El ex jefe de la Premier League, que la Premier League dice que ya estaba invitado. Yo no sé si creerlo o no, o si es una excusa, pero es verdad que se perdió esa reunión y ese día de golf con gente muy importante de la Premier League y esas dos televisiones pues le dan muchísimo dinero a la Premier League. Es que habría sido una decisión muy difícil de tomar, pero tomó esa decisión de no ir. Qué golfos, ¿eh? Qué golfos. Iban a jugar al golf y no eran golfistas. Bueno, pues el Manchester City que sigue ahí implicado en esa batalla legal, lo único que el juicio gordo, del que hablamos ya hace unas pocas semanas, el de los 115 cargos contra ellos, ese todavía hay que esperar para conocer cómo se resuelve. Ese será cuestión de meses y ya os lo daremos aquí bien, mascadito, con detalles y supongo que eso saldrá en todos los sitios. Vamos, supongo, no estoy seguro de que eso saldrá en todos los sitios. Aquí os daremos nuestro punto de vista y nuestro punto de no vista. Bueno, entramos justo en los últimos 10 minutos de partido, nos lo notifica aquí el señor Toshiba, y entramos para hablar pues de más temitas como por ejemplo lo de Inglaterra. Es que claro, Inglaterra ahora sigue con los partidos de segunda división de Liga de Naciones.
Hoy, por ejemplo, tenéis que jugar contra Grecia y claro, este partido contra Grecia queda un poquito salpicado por el hecho trágico que hemos conocido en las últimas horas. Sí, de George Baldock, el exjugador del Sheffield United, que jugó 75 minutos en el empate contra Olympiacos con el Panathinaikos el domingo, y lo encontraron muerto en la piscina de su casa el miércoles por la noche. Entonces, murió con 31 años, no respondió a las llamadas de su mujer, no sabemos exactamente qué pasó. Hay algunos rumores de que se encontró una botella medio vacía de vodka y que a lo mejor pues tuvo el alcohol algo que decir. Hay algunos que dicen que ha sido totalmente accidental, que no ha sido ningún intento de suicidio, que ha sido posiblemente exceso de alcohol y luego pues se ha ahogado en la piscina. Pero eso no lo sabemos todavía, no es oficial. Lo único que sí que sabemos es que está muerto y lo encontraron muerto en su piscina. Pero es muy triste el caso, y el motivo por el que sea, pues ha sido un shock para todo el mundo y sobre todo para Sheffield United, para Harry Maguire también, que conoce bien a, a Baldock, que conocía bien a Baldock, y además porque Baldock juega o jugaba con la selección de Grecia. Así que también, pues eh, así que pues Inglaterra-Grecia, pues enfrenta, ¿no? Esos dos países, y obviamente pues Bobo pudo haber jugado, ¿no? En ese partido contra Inglaterra. Sí, va a ser muy especial el partido para Baldock, George Baldock, como se suele pronunciar aquí en España, porque es como se escribe. El caso es que yo hace unos meses me sorprendí con él, porque yo os cuento mi historia con Baldock, que es que lo conocía en el Sheffield United en 19-20. Yo creo que ahora, Paul, vamos a hacer un pequeño homenaje a ese Sheffield United en memoria de George Baldock. Va a ser nuestra manera de rendirle tributo. Y el caso es que era un equipo muy carismático, el de Chris Wilder, porque llegó a meterse casi en Europa. Octavo puesto, no creo recordar, en la Premier League, era recién ascendido, era un equipo con tres centrales, pero con tres centrales muy especiales. Se metían todos por el medio del campo, intercambiaban posiciones, tenían a John Lundstram, que en Fantasy era defensa, pero que en su equipo jugaba de medio centro y marcó una pila de goles, nos hizo de oro a los que jugábamos a Fantasy en ese momento. Y en el lateral derecho estaba Baldock, o Baldock, era una alineación muy reconocible, porque siempre solía coincidir 8 o 9 jugadores. No había muchas rotaciones en aquel equipo y de hecho se cayó un poco en la pandemia por ese motivo. Pero Baldock era muy reconocible. Entonces yo lo fui siguiendo, vi que al cabo de unos años dejó de estar en el Sheffield United, le tenía un poco la pista perdida, pero en estos parones de selecciones, en el anterior, yo vi el partido de Grecia y flipé bastante porque vi a George Baldock allí metido en el lateral derecho. Digo, joder, si este lo conocía yo, este era británico como mínimo. No sé si inglés de pura cepa, pero era británico como mínimo. Y entonces hace un mes fue cuando yo volví a tener noticias recientes de Baldock. Miré dónde estaba, vi que estaba en Grecia, digo, vale, encaja. Pero es sorprendente, es como cuando Matty Cash juega con Polonia. Es de esos casos que dices, es bastante flipante. Y claro, ayer pues la triste noticia de la muerte me pilló totalmente por sorpresa, como a todo el mundo, y descolocado, y la verdad es que es triste que ocurra algo así con un muchacho de 31 años. Pues yo creo que vamos a repasar la alineación de aquel Sheffield United, de George Baldock. A ver, ¿tú te acuerdas de aquel equipo o no? Sí, sí, por supuesto, me acuerdo del equipo y también me acuerdo cuando casi ganó, ¿no? Llegó a la Europa League y luego, pues, un par de temporadas, unas temporadas después, pues llegó, ¿no? A la semifinal de la FA Cup, pero sí que ese equipo, pues tuvo a Dean Henderson como portero y luego, pues, defensa tenía a Baldock, a Chris Basham, por supuesto, a Egan, Ender Stevens, O'Connell eran los jugadores y también Jagielka jugó algunos partidos en esa temporada de 19-20, pero sí que jugadores, y luego por supuesto a Lundstrom, como dices, a John Fleck, Oliver Norwood, Ben Osborne, o Besic también, y luego McBurney, ¿no? El gran McBurney arriba, que ahora está en Las Palmas, Billy Sharp, McGoldrick,
Muset. Así que hay esos jugadores ahí y tuvieron una gran temporada, como dices ahí, con Chris Wilder. Veo McBurney, Muset con 6 goles, pues fueron los máximos goleadores del Sheffield United en esa temporada. Qué maravilla de equipo. Es que además lo recuerdo bien y tú analizas libra por libra y dices, no tenían nada. ¿Cómo podían llegar a Europa si no tenían nada? Esos jugadores a posteriori no han tenido trayectoria porque al fin y al cabo es otro nivel, ¿no? Pero el Leicester City de Mahrez, de Vardy, pues años después ves que Mahrez formó parte de un City campeón y que Vardy ha seguido metiendo goles toda su vida. Todavía esta temporada mete goles con 30 y muchísimos años y el Leicester gana partidos y él sigue siendo indiscutible. Pero es que este Sheffield United, muy pocos jugadores de aquel equipo han dado resultado posterior. Incluso el portero, que era uno de los emblemas, Dean Henderson, creo que estaba cedido por el Manchester United y era un gran para penaltis. A mí me daba muchas alegrías porque yo tenía en aquel equipo a Dean Henderson y a Lundstram, que eran el portero que sacaba muchísimos puntos y el centrocampista que no lo era, sino que era defensa, o sea, que no era defensa sino centrocampista y en el juego aparecía como defensa y encima era muy barato. Y claro, esos dos y eran un auténtico chollo, una auténtica mina de puntos. Y luego delante de Fat Man from Sheffield, el hombre gordo de Sheffield que se autodescribía así, creo recordar, Billy Sharp, o había un cántico que era el hombre gordo de Sheffield y era un equipo súper carismático porque todos los fines de semana muchos de ellos dejaba la puerta cero, no como el Brentford, muchos dejaba la portería imbatida, clean sheet, y nos daban muchísimas alegrías porque si no dejaba la puerta cero, Lundstram metía gol o daba asistencia, pero siempre salía al rescate. Y solo me olvidaba yo de todos los que has dicho, el único que al que no recordaba era el bueno de Stevens, el lateral izquierdo, que era el que jugaba por la banda contraria al tristemente desaparecido George Boldo. Pero para mí la alineación titular era Henderson, era Baldock Stevens, Basham Egan O'Connell, Lundstram Fleck Norwood, Billy Sharp y McBurney o McGoldrick. Encima tenía dos Mac, o McGoldrick o McBurney. Y era espectacular aquel equipo, carismático, a más no poder, y encima a los que nos gustan los juegos estos de frikis, pues nos daba muchísimos puntos. Sí, y es curioso ver también después cómo puedes tener un jugador que acaba en Canarias, ¿no? Y otro jugador en Lundstrom que acaba jugando una final de Europa League con los Rangers y pierde esa final en Sevilla y ahora está en el Trabzonspor. Así que es curioso donde acaban todos estos jugadores, pero dices de ese equipo que uno va a acabar en Canarias y otro va a jugar la final de Europa League y no te lo crees, ¿no? Pero es curioso las vueltas que dan el fútbol y que es lo importante, que algunos jugadores piensan, pues solo estoy jugando en el Sheffield United, pero no sabes jugar bien ahí, hacer una buena temporada en el Sheffield United. Hemos visto lo mismo con Sammy Szmodics, ¿no? Que no ves una buena temporada jugando en uno de estos clubes y no sabes dónde va a estar la próxima oportunidad y puedes acabar un equipo mucho mejor o en un equipo donde no lo esperas. Es que eso es lo que es un mensaje para todos los jugadores. Tienes que jugar bien todas las temporadas. Qué bueno. A mí me da lástima, no lo recordaba lo de Lundstram, pero está muy bien traído, como siempre, lo de la final de la Europa League. Pero me da lástima que Chris Wilder no haya tenido una trayectoria exitosa a posteriori, porque lo que hizo con el Sheffield United, ascenderlo y meterlo en Europa, fue un poco como el Granada de Diego Martínez, que es algo totalmente inesperado y que luego no tiene continuidad en otros proyectos. Pero sí, el bueno de Chris Wilder, yo desde entonces he estado pendiente de él, volvió incluso al Sheffield United y no tuvo el mismo éxito. Bueno, esperemos que tengan éxito estas historias con todos vosotros. Paul, espero que te lo hayas pasado bien hablando hoy de fútbol underground, del Brentford y del Sheffield United, pero los dos, uno por desgracia y otro por suerte, han dado cosas de las que hablar y con las que emocionarnos y contarles a la gente historias que no conocían o que seguro que no tenían tan trilladas como les hemos permitido tener ahora. Sí, es lo bueno del fútbol, ¿no? Tener equipos también. Existe el fútbol fuera del Big Six. Me lo he pasado muy bien, Miguel. Muchísimas gracias. Y seguro que habrá más cosas la semana que viene y la vuelta a la Premier League, ¿no? Eso es. Habrá más ver si el Liverpool y el Arsenal le plantan cara al City a la vuelta. Muchísimas gracias, Paul. Un abrazo. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Chao. Chao.